Empezar entonces nuestra clase teórica de hoy y hoy vamos a hablar sobre el, no sé qué pasa, aquí, el control local y humoral del flujo sanguíneo por los tejidos. Vamos a ver cómo cada tejido es capaz de controlar la cantidad y la velocidad de sangre que recibe. Si recuerdan la primera clase de circulatorio, hablábamos sobre ciertos principios básicos o sobre teorías básicas de la circulación y la primera decía que cada tejido es capaz de controlar la velocidad de flujo sanguíneo que recibe de acuerdo a sus necesidades metabólicas. Este es un principio fundamental de la circulación. El flujo sanguíneo, aunque está directamente relacionado con la presión y la resistencia, tiene que ver con las necesidades metabólicas de los tejidos. Si un tejido necesita poca sangre, poco oxígeno, en realidad pocos nutrientes porque está en reposo, entonces la cantidad de sangre que va a llegar a través de los vasos a ese tejido va a ser poco también, ¿no? Si el tejido aumenta sus necesidades de oxígeno, aumenta sus necesidades de nutrientes porque entra en actividad, entonces la cantidad de sangre, el flujo sanguíneo que se dirige a ese tejido tiene que aumentar también en la misma proporción. Y este aumentar y disminuir de flujo sanguíneo no tiene que ver con el sistema simpático, con el sistema nervioso central, con hormonas u otros mecanismos extrínsecos. Tienen que ver con la acción del propio tejido. Por eso se dice que cada tejido controla la cantidad y la velocidad de flujo sanguíneo que le llegue. Bien, entonces ahora vamos a ver el control local del flujo sanguíneo por una parte, y también vamos a ver el control humoral. Ahí ya van a intervenir hormonas, neurotransmisores que también pueden ayudar a regular el flujo sanguíneo. Bien, empezaremos con el control local del flujo sanguíneo en respuesta a las necesidades tisulares. Entonces, cada tejido tiene la capacidad de controlar su propio flujo sanguíneo en proporción a sus necesidades metabólicas. ¿Cuáles van a ser esas necesidades específicas de flujo sanguíneo en cada tejido? En primer lugar es el aporte de oxígeno. Los tejidos no resisten espacios demasiado largos sin que reciban el aporte de oxígeno. Nuestras células sufren, inmediatamente se corta el aporte de oxígeno hacia ellas. Nuestro metabolismo es esencialmente aeróbico, es decir, necesita del oxígeno. Si no llega oxígeno, las células empiezan a sufrir y a morir en un corto periodo de tiempo. Luego están el aporte de los nutrientes, como la glucosa, los aminoácidos y los ácidos grasos, ¿no? Para cualquier eh, actividad que la célula tenga que realizar, necesita de nutrientes. El oxígeno es esencial, pero el oxígeno actúa produciendo reacciones bioquímicas con los nutrientes. El ATP, que es la energía que requieren las células para producir muchas actividades, va a ser obtenido a partir de
las reacciones que se establecen entre el oxígeno y los nutrientes. Pero además los nutrientes no solamente sirven para obtener ATP, obviamente la glucosa, los ácidos grasos van a intervenir en la obtención del ATP, pero también tienen otras funciones, o los aminoácidos que también tienen otras funciones en la síntesis de proteínas, etcétera. Entonces, fíjense, cuanto más actividad tiene una célula, mayor aporte de nutrientes necesita. Cuanto menos actividad tiene una célula, menos aporte de nutrientes también necesita. También la eliminación del dióxido de carbono de los tejidos. Si aumenta el metabolismo, aumenta el uso de oxígeno, aumenta la producción de dióxido de carbono. El dióxido de carbono es tóxico y tiene que ser eliminado rápidamente hacia el exterior de la célula, y desde el exterior de la célula, desde el líquido intersticial hacia los capilares, y a través de la sangre ya llega el dióxido de carbono a los pulmones para ser eliminado hacia el exterior del organismo. Entonces, el flujo sanguíneo se incrementa cuando aumenta la producción de dióxido de carbono por los tejidos. También la eliminación de iones hidrógeno. También los iones hidrógeno se producen como consecuencia de un incremento del metabolismo. Los iones hidrógeno son peligrosos. Los iones hidrógeno pueden producir acidosis, ¿no? Entonces, es necesario que el organismo elimine rápidamente los iones hidrógeno que se van produciendo como consecuencia del metabolismo. Hay un incremento en la producción de iones hidrógeno, aumenta el flujo sanguíneo hacia los tejidos. El mantenimiento de las concentraciones adecuadas de otros iones también en los tejidos. Hemos visto que la homeostasis significa que el líquido extracelular, el medio interno, mantenga unas condiciones casi constantes en sus elementos integrantes, ¿no? Entre ellos los iones y otros nutrientes que están en el medio interno, en el líquido extracelular. Entonces, cualquier variación en las concentraciones de las sustancias que forman parte del líquido extracelular van a dar lugar a un incremento o una disminución inmediata del flujo sanguíneo. Y el transporte de varias hormonas y otras sustancias hacia los distintos tejidos también van a producir que se aumente o que se disminuye la cantidad de sangre que llegue al tejido. Ahora, en reposo, cuando las personas no están en una actividad física, una actividad mental intensa, eh, va a haber diferencias entre la cantidad de sangre que llega a los diferentes tejidos, a los diferentes órganos. El aporte, entonces, de sangre a los diferentes órganos va a ser diferente cuando estamos en reposo. ¿Eh? Algunos órganos van a recibir una gran cantidad de flujo sanguíneo. La tiroides, las suprarrenales, estas glándulas que permanentemente están produciendo hormonas, van a tener un flujo sanguíneo de varios cientos de mililitros por cada 100 gramos de tejido en un minuto. Pueden llegar hasta 300 mililitros o más de flujo sanguíneo estas glándulas. El hígado también es un órgano que tiene un flujo alto de sangre. Permanentemente el hígado está procesando, está metabolizando una serie de sustancias. El hígado es la central metabólica del organismo, tiene equipos enzimáticos importantísimos que metabolizan tóxicos, sustancias que ingerimos a través de la alimentación o que también ingresan al organismo a través de la respiración, del aire que respiramos. El hígado se encarga de metabolizar todo lo que entra al organismo. Además, produce
una gran cantidad de sustancias que son de utilidad también para los diferentes tejidos. Entonces, el hígado tiene un flujo alto de 95 mililitros por minuto por cada 100 gramos de tejido. Otros tejidos van a recibir muy poco flujo sanguíneo. El músculo, por ejemplo, en reposo apenas tiene un 4 mililitros por minuto por 100 gramos de tejido. Sin embargo, cuando el músculo entra en actividad, puede aumentar inmediatamente este flujo hasta 20 veces más. De 4 puede llegar a 80 mililitros por minuto por cada 100 gramos de tejido. Pero cuando está en reposo, el músculo, vean, necesita muy poco flujo para mantener sus necesidades metabólicas. Casi tan poco flujo como los huesos. Los huesos serán uno de los órganos que menos flujo sanguíneo reciben, los 3 mililitros por minuto por cada 100 gramos de tejido. Esto está claro porque el metabolismo en los huesos es es mínimo, ¿no? Entonces, no hay una actividad metabólica intensa a nivel de los huesos. Prácticamente el metabolismo en los huesos está determinado por las actividades osteoclásticas y osteoblásticas. Entonces, no hay una, digamos, necesidad de nutrientes y oxígeno tan grandes como en el músculo, por ejemplo, en actividad. Bien, fíjense esta tabla que nos muestra el flujo sanguíneo hacia distintos órganos y tejidos en condiciones basales, ¿no? Esto quiere decir en reposo. El cerebro va a tener unos 700 mililitros por minuto de flujo sanguíneo, todo el cerebro. Si observamos 100 gramos de tejido cerebral, solo 100 gramos de tejido cerebral, entonces tenemos que 50 mililitros por minuto por cada 100 gramos de tejido cerebral. El corazón va a tener un flujo de 200 mililitros por minuto. ¿Y cuánto de mililitros por minuto por cada 100 gramos? 70 mililitros por minuto por cada 100 gramos. Los bronquios van a tener unos 100 mililitros por minuto, unos 25 mililitros por minuto los bronquios. Los riñones, 1100 mililitros por minuto, unos 360 mililitros por minuto por cada 100 gramos de tejido renal. Aunque aquí hay que hacer una salvedad. Este flujo no se refiere, este flujo que va hacia los riñones, no se refiere al flujo que está destinado para las necesidades metabólicas en realidad del tejido renal. Este flujo alto, que es el 22% del gasto cardíaco, es está relacionado con la función del riñón, con la función de mantener la homeostasis, de hacer toda la formación de la orina y el mantenimiento de las concentraciones de iones y otras sustancias en el organismo. Entonces, el riñón, si bien recibe este flujo alto, es para purificar la sangre, para filtrar a la sangre y eliminar las sustancias tóxicas de la sangre y quedarse solamente con las sustancias que necesitan los tejidos. El hígado tiene un alto flujo, como hemos visto hace un momento. Fíjense, dentro de los tejidos, el hígado tiene un flujo alto, 95 mililitros por minuto por cada 100 gramos de tejido. En total, el hígado, que es un órgano grande, ¿no? Que tiene una de las masas, digamos, mayores entre todos los órganos de nuestro cuerpo, va a tener unos 1350 mililitros por minuto. Esto quiere decir que el 27% del flujo sanguíneo se va a ir al hígado. Ahora, este flujo también es tendríamos que diferenciarlo. Uno es el flujo que llega a través de la vena porta.
y otro a través de la arteria hepática. A través de la vena porta le va a llegar al hígado el flujo procedente de los intestinos, en especial de, el intestino delgado, del intestino grueso y del estómago, ¿no? Que es una gran cantidad de sangre que está trayendo que prácticamente todo lo que se absorbe a nivel de tracto gastrointestinal y además la sangre que se dirige hacia estos órganos, ¿no? En cambio, el flujo arterial, vean, a través de la hepática es pequeño en realidad, ¿no? Solo unos 300 mililitros por minuto para que el hígado cumpla con sus funciones propias eh, de mantenimiento de su homeostasis. La sangre portal tiene funciones más de limpiar a o de eliminar, ¿sí? Al pasar por el hígado, se eliminan muchas sustancias tóxicas que pudieron haber sido absorbidas en el intestino. El músculo en reposo, hemos visto que tiene 4 mililitros por minuto por cada 100 gramos, esto es unos 750 mililitros por minuto. Hay que considerar que estos 750 mililitros por minuto pueden multiplicarse por 20 veces, ¿no? Entonces, este flujo puede aumentar enormemente durante la actividad. El hueso, 250 mililitros por minuto, todo el hueso, 3 mililitros por minuto por cada 100 gramos de tejido. La piel, 300 mililitros por minuto, también a razón de unos 3 mililitros por minuto cada 100 gramos. La tiroides, fíjense, esta glándula que va a tener un flujo de 50 mililitros por minuto, pero si tomamos en cuenta 100 gramos solamente de tejido tiroideo, solo 100 gramos, vamos a ver que es 160 mililitros por minuto por cada 100 gramos. Ahora, la tiroides, desde luego, pesa menos de 100 gramos, por eso es que le llega en general a toda la tiroides 50 mililitros por minuto. O a las suprarrenales. Vean, a las dos glándulas suprarrenales, que son pequeñas, con peso muy pequeño, ¿no? Va a llegar 25 mililitros por minuto. Pero si lo llevamos a 100 gramos por minuto, tendríamos que, serían 300 mililitros para 100 gramos por minuto. Están entre los tejidos más irrigados, las suprarrenales y la tiroides. Y otros tejidos van a tener ya un flujo mucho menor, ¿no? Digamos, tejidos como las uñas y otros que tienen un flujo muy, muy, muy pobre. Ahora, ¿cuál es la importancia del control del flujo sanguíneo por los tejidos locales? El flujo entonces que llega a un tejido está regulado por la concentración mínima que cubrirá las necesidades tisulares. Estamos viendo estos flujos que son en reposo. Esto es lo mínimo que puede llegar a cada órgano para que cumpla con sus necesidades, digamos, metabólicas. ¿Sí? Si cualquiera de estos órganos entra en actividad, si el cerebro, por ejemplo, entra en actividad, ¿sí? Empieza a leer, a razonar, o cuando hay actividad física también, ¿no? O en el estrés, o cuando estamos sumando, restando, calculando cosas, ¿no? Estamos razonando. Entonces, vean, este flujo puede aumentar hasta 950 mililitros por minuto. Entonces, la importancia de que el tejido controle el flujo es enorme, porque es una respuesta inmediata a las necesidades del tejido. Si, por decir, tendría que pasar algunos minutos para que
las hormonas o la respuesta nerviosa, aumente el flujo, podría el órgano no recibir durante un pequeño lapso de tiempo la cantidad de flujo sanguíneo que necesita, habiendo aumentado su actividad. Pero si es el propio tejido que controla su flujo, en ese mismo instante va a aumentar la cantidad de tejido, ¿no? En el instante en el que aumente el metabolismo, va a aumentar también el flujo sanguíneo hacia ese órgano y no va a haber espacios de tiempo en el que no esté recibiendo oxígeno, no esté recibiendo nutrientes suficientes. Con esta cantidad de metabolismo, o en el caso de los músculos, por ejemplo, vean, en reposo, ¿no? Con 4 mililitros por minuto, los músculos están con todas las necesidades metabólicas satisfechas, la cantidad de oxígeno, de nutrientes que necesitan los músculos. Pero ¿qué pasa si nos paramos y empezamos inmediatamente a correr? En ese instante los músculos necesitan que aumente la cantidad de oxígeno, que aumente la cantidad de nutrientes, porque si después de 10 segundos o de 20 segundos recién empiezan a llegar los nutrientes, en ese lapso de tiempo los músculos habrán ya sufrido, tendrían una necesidad insatisfecha y claudicarían, ¿no? Antes de que les llegue la cantidad suficiente. No podrían desarrollar la actividad de manera inmediata. Por eso es importante que cada tejido controle su flujo sanguíneo. Vean, en los tejidos en los que la necesidad más importante es la administración de oxígeno, el flujo sanguíneo siempre está controlado a un nivel que solo es ligeramente mayor de lo necesario para mantener la oxigenación tisular plena, ¿no? Esto en reposo. Al controlar el flujo local de forma exacta, los tejidos nunca padecen deficiencia nutricional de oxígeno, porque si en reposo estamos recibiendo una cantidad mínima, por encima de nuestras necesidades metabólicas, ¿eh? Cuando se activa, cuando entran en actividad, también inmediatamente empiezan a recibir esa cantidad mínima necesaria para la, el metabolismo que están desarrollando. Eh, Gracias a esto, los tejidos nunca padecen deficiencia nutricional de oxígeno. Y fíjense que a pesar de todo ello, la carga de trabajo del corazón se mantiene al mínimo, ¿no? El corazón no va a aumentar su trabajo, va a seguir trabajando, ¿sí? Y su carga de trabajo va a ser casi, digamos, la misma. Ahora, porque son los tejidos los que van a controlar esto. El, ¿Cuáles son los mecanismos de control del flujo sanguíneo local? O sea, a nivel del tejido. Este flujo sanguíneo local, este mecanismo se refiere a que el propio tejido está controlando la llegada de más o menor cantidad, de mayor o menor cantidad de sangre. Primero tenemos un control a corto plazo y luego un control a largo plazo. El control a corto plazo se refiere a cambios rápidos en la vasodilatación o vasoconstricción local de las arteriolas, metaarteriolas y esfínteres precapilares, en segundos o minutos. Este cambio, ¿no? de el diámetro del vaso, que es controlado directamente por el tejido, es fundamental para que aumente o disminuya la cantidad de sangre que va a llegar al tejido en cuestión de segundos. Aumenta nuestra actividad, nos paramos y empezamos a correr y entonces empiezan a dilatar las arteriolas que van a los músculos que han entrado en actividad. ¿Y qué sucede entonces? Empieza a llegar mayor cantidad de flujo sanguíneo. Entonces proporcionan
gran rapidez al mantenimiento del flujo sanguíneo tisular local, ¿no? Ahora, también hay un control a largo plazo. Estos cambios están, digamos, o se refieren a cambios lentos que se dan a nivel de las arterias, de las venas, ¿no? De los vasos. Estos cambios se van produciendo en lapso de semanas, meses. ¿Y qué ocurre, por ejemplo, cuando un órgano, un músculo, empieza a aumentar su actividad paulatinamente? Si una persona que tiene un desarrollo muscular, digamos, pobre, empieza a trabajar sus músculos, empieza a hacer ejercicios, empieza a hacer pesas, qué sé yo, ¿no? Y a alimentarse adecuadamente, ¿qué va a ocurrir? ¿Vean? Los músculos que tenían un desarrollo pobre, ¿no? Van a recibir una cantidad X de flujo sanguíneo para sus necesidades, tanto en reposo como en actividad. Pero esos músculos que poco a poco empiezan a entrar en actividad, se van a ir desarrollando, van a ir aumentando la masa muscular, se van a ir por una parte hipertrofiando, ¿no es verdad? La hipertrofia va a ser una de sus características, se va a empezar a aumentar el número de filamentos, de eh, actina y de miosina, incluso podría haber una hiperplasia, van a aumentar el número de fibras musculares. Entonces aquí ya para alimentar a ese músculo tiene que llegar mayor cantidad de flujo, tanto en reposo como en actividad. Entonces aquí, ¿qué es lo que va a pasar? Va a aumentar el número y también el tamaño de los vasos sanguíneos. Aquí ya esos músculos que inicialmente cuando tenían un desarrollo bajo, digamos, ¿no? No eran muy desarrollados, con unas arterias de un tamaño y un número eran suficientes. Pero si ese músculo se hipertrofia, se hiperplasia, entra en actividad, entonces ya vamos a ver también, ¿no? Los cambios en la musculatura. Vayan ustedes, o no sé si han observado en ustedes mismos, al gimnasio o al, no sé, hagan una actividad física por un año, van a ver cómo va a cambiar su cuerpo, la masa muscular, cómo se va a desarrollar. Entonces, también tiene que haber un, a la par del incremento de la masa muscular, un incremento en el tamaño y en el número de los vasos sanguíneos. También podemos ver exactamente lo contrario cuando una persona que tiene una masa muscular desarrollada, digamos, por algún motivo, enfermedad, accidente, algo, tiene que quedarse paralizada, ¿no? Ya no puede hacer actividad muscular. Esos músculos van a empezar a atrofiarse, van a involucionar de la cantidad de nutrientes y oxígeno y de flujo sanguíneo que originalmente les llegaban, van a ir disminuyendo esta cantidad, ¿no? Va a ir bajando conforme se va atrofiando el músculo. Entonces ya no necesita tanto flujo. La cantidad de vasos sanguíneos que llevaba el flujo hacia ese músculo va a ir disminuyendo paulatinamente. Entonces, estos cambios en el tamaño y el número de vasos están directamente relacionados con la actividad del órgano y con las necesidades de flujo sanguíneo del órgano. Bien, veamos más en detalle el control a corto plazo del flujo sanguíneo local. Vean, si observamos el efecto del metabolismo tisular, si esta curva que está sobre este
esta gráfica, ¿no?, cartesiana, donde tenemos un eje de las Y que nos muestra el flujo sanguíneo y el eje de las X, el metabolismo. Si ponemos que con el metabolismo de uno, el metabolismo normal, ¿sí?, vamos a tener un flujo sanguíneo también de uno, que sería el flujo sanguíneo normal. Fíjense cómo, conforme va aumentando el metabolismo, va aumentando a 2 el metabolismo, también aumenta el flujo. El metabolismo aumenta a 3, también aumenta el flujo. El metabolismo aumenta, conforme va aumentando el metabolismo, va aumentando el flujo sanguíneo. Si hay un incremento del metabolismo 8 veces más de lo normal, entonces estamos corriendo a gran velocidad, ¿no?, saltando y corriendo y haciendo una serie de ejercicios. Fíjense cómo puede aumentar el flujo hacia nuestros músculos 4 veces más si aumentamos 8 veces el metabolismo. Ahora, ¿con qué está directamente relacionado entonces este aumento del metabolismo con el aumento del flujo? Principalmente con las necesidades de oxígeno, en la disponibilidad de oxígeno por los tejidos. Cuanto mayor disponibilidad de oxígeno, o cuanto mayor necesidad de oxígeno tienen los tejidos, mayor flujo sanguíneo va a haber. Fíjense, aquí vamos a ver que la saturación de oxígeno arterial es de 75%, digamos, con un metabolismo de uno, con un metabolismo normal. ¿Ven? Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Si aumenta el metabolismo, ¿sí? Y el flujo, con un flujo sanguíneo normal también, ¿no? Aquí la saturación de oxígeno, vamos a tener un flujo normal y un metabolismo normal. Pero si aumenta el metabolismo, ¿qué ocurre? Empieza a utilizarse mayor cantidad de oxígeno. ¿Y qué pasa con el oxígeno arterial? Va disminuyendo la saturación de oxígeno. Esta saturación de oxígeno se refiere a la saturación de la hemoglobina. Entonces la hemoglobina tiene que ir liberando mayor cantidad de oxígeno y va disminuyendo la saturación de oxígeno arterial. ¿Y qué va a pasar? Fíjense, cuanto menos oxígeno arterial haya, mayor va a ser el flujo sanguíneo, va a aumentar el flujo sanguíneo. ¿Por qué? Porque se necesita que siga llegando más y más y más oxígeno hacia ese tejido que está utilizando una gran cantidad de oxígeno en su actividad metabólica. Ahora, ¿cuáles son las teorías básicas para la regulación del flujo sanguíneo? Vean, estas son dos teorías y que, digamos, como tales hay que tomarlas, pero que son dos teorías que han surgido de muchos experimentos, de mucha observación, de mucha experimentación bioquímica, fisiológica. La primera es la teoría vasodilatadora. La teoría vasodilatadora dice que cuanto mayor sea el metabolismo o menor la disponibilidad de oxígeno o de algunos nutrientes como la glucosa y ácidos grasos, va a ser mayor la formación de sustancias vasodilatadoras en las células de los tejidos. Es decir, estas células que están aquí en el tejido aumentan el metabolismo y al aumentar el metabolismo, estas células van formando sustancias vasodilatadoras a partir del uso del ATP, a partir de la producción de dióxido de carbono, a partir de la liberación de hidrógeno, a partir de la mayor concentración de iones potasio en el líquido extracelular por un metabolismo aumentado de la célula. ¿Vean? Estas sustancias van a empezar a salir al líquido extracelular y del líquido extracelular, ¿hacia dónde se van a dirigir? Hacia
los vasos, hacia las arteriolas, y se van a unir a receptores que están en las arteriolas y son receptores que van a producir la unión de estas sustancias con esos receptores, van a producir que el músculo liso se relaje o que los esfínteres precapilares también se relajen. Entonces se produce una vasodilatación. Por eso se llaman sustancias vasodilatadoras. Una sustancia vasodilatadora que ha sido identificada en todos los tejidos y que tiene un fuerte poder de vasodilatación y que se produce como consecuencia del uso del ATP por las células es la adenosina. La adenosina es un potente vasodilatador. Entonces, fíjense, son sustancias vasodilatadoras locales. No son sustancias vasodilatadoras que produce una glándula o alguna otro tejido que van a llegar hasta aquí. Es esta célula que inicia su metabolismo y al aumentar el uso del ATP ya está produciendo adenosina. Al aumentar su metabolismo, sus eh, eh, bombas ATPasas entran en acción y empiezan a liberarse iones potasio. Al aumentar el metabolismo, el oxígeno que ingresa y que entra en combustión con los nutrientes va a producir, además del ATP, va a producir ¿qué cosa? Dióxido de carbono. Fíjense, inmediatamente empieza el metabolismo, esas sustancias empiezan a salir de la célula y se dirigen hacia estas estructuras, hacia el músculo liso vascular de las arteriolas, de las metaarteriolas, de los esfínteres precapilares y lo dilatan, los relajan, producen vasodilatación entonces y llega a mayor cantidad de flujo. Y la otra es la teoría de la falta de oxígeno. Los vasos sanguíneos simplemente se relajarían en ausencia del oxígeno, dilatándose de forma natural. Volvemos aquí atrás a esta curva, baja la saturación de oxígeno, ¿vean? Del 75%, empieza a bajar. Cuanto más bajo el oxígeno, hay menos oxígeno, menos saturado está el oxígeno en la sangre arterial, mayor va a ser el flujo. O sea, al parecer, estas mismas estructuras, el músculo liso de las arteriolas, de los esfínteres precapilares, de las metaarteriolas, ese músculo liso se tiene receptores que perciben la ausencia del oxígeno. Y ni bien hay una ausencia de oxígeno, empieza a producirse una dilatación de estos músculos lisos. Entonces, son dos teorías que están basados en, como les digo, en observaciones fisiológicas, bioquímicas, patológicas, etcétera. Ahora, eh, ¿cuál de las dos teorías puede ser la cierta? O sea, las dos tienen fundamentos científicos muy sólidos. Entonces, en última instancia, puede ser que ocurran los dos mecanismos, ¿no? Tanto la teoría vasodilatadora con la producción de sustancias vasodilatadoras a nivel local, como la teoría de la falta de oxígeno, que juntas producen todo este mecanismo de vasodilatación cuando aumenta el metabolismo celular. Ahora, ¿qué sucede cuando disminuye el metabolismo celular? Disminuye el metabolismo celular, va a ocurrir exactamente lo contrario. Se van a producir menos sustancias vasodilatadoras, ya no se va a utilizar ATP, ya no se va a producir adenosina, los iones potasio, los iones hidrógeno van a disminuir en su concentración, va a disminuir la concentración de dióxido de carbono. Entonces, todas estas sustancias vasodilatadoras van a tener un menor efecto o no van a tener ya efecto sobre las arteriolas y se van a empezar a
contraer las arteriolas, ¿no? Por el otro lado, la teoría de la falta de oxígeno, lo mismo, ¿eh? Va aumentando la presión parcial de oxígeno y entonces las arteriolas, los esfínteres precapilares, las metaarteriolas ya no entran en estado de relajación, sino vuelven a su tonismo normal, por decir, ¿no? Vuelven a contraerse. Entonces, sería la, la, la combinación de estas dos teorías, la teoría vasodilatadora y la teoría de la falta de oxígeno, las que pues, explicarían este mecanismo de la vasoconstricción y vasodilatación que se produce en las arteriolas, metaarteriolas y esfínteres precapilares cuando aumenta el metabolismo. También, vean, hay una posible función de los nutrientes. Acabamos de decir que el oxígeno es el principal, ¿no? Factor aquí que va a eh, eh, intervenir en el metabolismo. Es evidente que el oxígeno es fundamental. Sin oxígeno no hay metabolismo posible, pero también la glucosa es esencial para el metabolismo, porque sin glucosa no hay sobre qué actúe el oxígeno para producir el ATP. La glucosa arranca con la glucólisis y la formación del ácido cítrico, ¿no? Del piruvato, perdón, del ácido pirúvico, luego del ácido pirúvico, la fosforilación oxidativa. Entonces, fíjense, todos esos mecanismos de la glucólisis, el ciclo del ácido cítrico, el ciclo de Krebs, todos esos mecanismos son gracias a la presencia de la glucosa. Si no hay glucosa, no hay posibilidad de producir ATP. Pero no solamente la glucosa, sino también la tiamina, la riboflavina, la niacina. Estas son digamos, coenzimas, factores coenzimáticos que intervienen en las reacciones bioquímicas para el NAD, el FAD, todos esos cofactores del metabolismo se producen a partir, se forman, se sintetizan a partir de la tiamina, la riboflavina, la niacina. Entonces, sin estos factores no hay metabolismo. Entonces, también necesariamente estos van a ser, su ausencia, digamos, la ausencia de estos factores van a producir vasodilatación local, porque es necesario que lleguen estos factores, estas vitaminas, para intervenir como cofactores. Eh, los aminoácidos y los ácidos grasos, tanto como la glucosa, también juegan un papel importante para la producción de ATP y la producción de energía, ¿no? Y que se dé el metabolismo. Bien, ahora hay dos elementos o mecanismos que hay que considerar también durante en esto de el control del flujo sanguíneo a corto plazo. Uno que es la hiperemia reactiva y el otro es la hiperemia activa. La hiperemia reactiva se refiere más que nada a que cuando se bloquea la sangre hacia un tejido, un tiempo determinado, si bloqueamos una arteria que está llevando sangre hacia un órgano por un tiempo determinado, cuando se desbloquea, ¿sí? Se libera al flujo y el flujo se restituye, este flujo va a aumentar unas 4 a 7 veces, ¿sí? Eh, Esto significa que mientras se ha mantenido bloqueado
la arteria, el flujo sanguíneo, fíjense, las células de los tejidos han ido produciendo una serie de sustancias como el dióxido de carbono, adenosina, todas estas sustancias que acabamos de hablar y que se empiezan a almacenar. Además, el oxígeno ha disminuido enormemente o casi ha desaparecido de este tejido. Cuando se restituye entonces el flujo, todos estos factores van a hacer que se produzca una vasodilatación intensa y llegue una cantidad enorme de flujo a ese tejido que ha tenido o que ha estado por un tiempo determinado sin flujo. Bien, la otra es la hiperemia activa, ¿no? Esta se refiere precisamente a lo que estábamos hablando hace un momento. Si el tejido se vuelve más activo, aumenta el flujo. Si el tejido se vuelve menos activo, entre el reposo, disminuye el flujo, ¿no? Entonces, la hiperemia activa está en directa relación con la actividad del órgano o de la célula. Ahora, también la presión puede alterarse como consecuencias de el aumento o disminución del flujo sanguíneo, porque el flujo y la presión están íntimamente relacionados. De hecho, hay una relación directa, ¿no? Directamente proporcional entre el flujo y la presión. Si aumenta el flujo, aumenta la presión. Si aumenta la presión, aumenta el flujo. Si disminuye el flujo, disminuye la presión y viceversa. Hay una relación directamente proporcional. Entonces, ahora, ¿qué ocurre cuando hay cambios en el aumento o disminución de la presión sanguínea? Hay una autorregulación del flujo sanguíneo cuando la presión arterial cambia de la normalidad. Es decir, si la presión arterial normal es de 100 milímetros de mercurio, la presión media, ¿no?, de las arterias, entonces si aumenta o disminuye la presión arterial, va a haber también un cambio en el flujo, aumentará o disminuirá el flujo en la misma medida que aumente o disminuye la presión. Sin embargo, vean, estos cambios van a ser directamente proporcionales en el momento en el que se produce el aumento o la disminución de la presión. Sin embargo, pasado un tiempo del aumento de la presión y el aumento del flujo, se va a ir nuevamente regulando el flujo a su valor normal. Esto ocurre por ejemplo, cuando aumenta la presión arterial. Si aumenta la presión arterial en un hipertenso, por ejemplo, aumenta la presión arterial, pensaríamos que el flujo sanguíneo hacia los tejidos también aumenta y no ocurre eso. El flujo se va a ir autorregulando y va a volver a su normalidad y el hipertenso va a tener un flujo normal, ¿no? Relativamente normal, aunque su presión esté alta. Aquí también hay dos teorías, digamos, ¿no?, que están directamente vinculadas con estos, digamos, con esta autorregulación del flujo con relación a los aumentos en particular de la presión arterial. Una es la teoría metabólica, dice, ¿no?, que cuando la presión aumenta, también ese mismo aumento de la presión va a producir un aumento del flujo sanguíneo, pero al aumentar el flujo sanguíneo a través de ciertos vasos, que son vasos que no están, digamos, llevando
una cantidad de flujo sanguíneo a un tejido que ha entrado en actividad metabólica. Entonces, la cantidad de sustancias vasodilatadoras que están presentes en ese momento es, digamos, normal, ¿sí? Pero, ¿qué sucede si aumenta la presión, aumenta el flujo? Esa cantidad normal de sustancias vasodilatadoras son lavadas, son retiradas por ese aumento de flujo. Y al liberarse de las sustancias vasodilatadoras, va a volver digamos, el vaso se va a contraer más. No sucede lo mismo si el tejido estaría en actividad. Cuando el tejido está en actividad, las sustancias vasodilatadoras se están produciendo en gran cantidad. En este caso estamos hablando de que ha aumentado el flujo por un aumento de la presión. Si aumenta la presión, aumenta el flujo. Entonces, las sustancias vasodilatadoras que están en una cantidad normal por el metabolismo normal también del tejido, van a ser lavadas, van a ser retiradas por ese aumento de flujo y no van a quedar sustancias vasodilatadoras y las arterias se van a empezar a contraer. Entonces volverían, como dice aquí, cualquier aumento de la presión provoca el aumento inmediato del flujo, pero volverá a la normalidad en menos de un minuto. Aumenta la presión, y llega más flujo, ¿no? Y se libera las sustancias vasodilatadoras y vuelve el flujo a la normalidad. Vuelve la arteria también a contraerse nuevamente, aunque la presión esté alta. Luego, la teoría miógena. Esta es también una explicación muy, digamos, cercana a lo que podría ocurrir en la realidad. Sabemos que siempre que se estira un músculo, cualquiera es este, el corazón, el músculo liso o el músculo esquelético, luego se va a contraer en la misma proporción al estiramiento. La ley de Frank-Starling, por ejemplo, en el corazón, dice esto, ¿no? Que si se estira el músculo cardíaco por un aumento del volumen, ¿no? Por mayor retorno venoso, también se va a contraer en la misma medida y en la misma intensidad con la que fue estirado. Es la ley de Frankenstein. Entonces, vean, ¿qué nos dice la teoría miógena? El estiramiento brusco de los vasos sanguíneos provoca la contracción del músculo liso de la pared vascular. Entonces, va a aumentar, desde luego, el flujo cuando se estiran los vasos o los vasos por un aumento de la presión, pero inmediatamente, ¿qué va a pasar? Va a haber una vasoconstricción, va a contraerse el músculo liso y va a volver el flujo a la normalidad. Bien, son los efectos de cambio de presión sobre el flujo. Ahora, hay mecanismos especiales de control a corto plazo del flujo sanguíneo tejidos específicos, ¿no? Por ejemplo, en los riñones, que cumplen una función muy particular, hay una retroalimentación túbulo-glomerular. ¿Qué es lo que pasa? La sangre llega al riñón a través, y en especial a la nefrona, hablaremos puntualmente de la nefrona, a la nefrona a través de la arteriola aferente. La arteriola aferente lleva sangre hasta el glomérulo. En el glomérulo se filtra una gran cantidad, el 20% del líquido que tiene esa sangre, se filtra hacia la cápsula de Bowman y luego del glomérulo pasa a otra arteriola, a la arteriola eferente, ¿no? Entonces, si se filtra demasiado líquido a través del glomérulo, hay una estructura en allí en los túbulos a nivel de asa de Henle y el túbulo distal, entre el túbulo distal y el asa de Henle, que se llama la mácula densa. Esta mácula tiene unas células especializadas en percibir la cantidad de líquido que está en el
túbulo, entonces envía unas señales vasoconstrictoras hacia la arteriola aferente. ¿Para qué? Para que reduzca el flujo. ¿Ven? Si se filtra mucho líquido, pasa, pasa líquido en exceso hacia una gran cantidad de líquido hacia los túbulos. Este líquido circula por el asa de Henle y está pasando hacia el túbulo distal y ahí está la mácula. Y la mácula tiene unas células que perciben este aumento de la cantidad de líquido y entonces envían una señal inmediatamente hacia la arteriola aferente para que ésta se contraiga y llegue menos cantidad de sangre al glomérulo para que se filtre menos cantidad de líquido. Este es un mecanismo, ¿no? Interesante que lo vamos a ver cuando hablemos de riñón. En el cerebro también el aumento de la concentración de dióxido de carbono y de hidrógeno van a producir vasodilatación. Estas dos sustancias son muy sensibles en las células, en los vasos cerebrales en especial, ¿no? Si hay aumento en la concentración de dióxido de carbono, inmediatamente hay una vasoconstricción intensa. ¿Para qué? Para que se lleve ese dióxido de carbono o el hidrógeno, el flujo sanguíneo, que puede dañar estas células o estas sustancias pueden dañar a las células cerebrales, a las neuronas. En la piel es otro mecanismo diferente. Vean qué pasa con la piel, por ejemplo, la piel y los vasos de la piel, o las arteriolas que llegan a la piel, se van a contraer o se van a dilatar más que por el oxígeno o el dióxido de carbono, que desde luego también lo van a hacer como cualquier otro tejido, ¿no? Pero fíjense, ¿qué es lo que va a determinar una fuerte vasoconstricción o una fuerte vasodilatación en estas arteriolas que van a la piel? La temperatura, ¿sí? Eh, si aumenta la temperatura interna en el organismo, la temperatura corporal, ¿qué va a ocurrir? Va a haber necesidad de liberar líquidos hacia el exterior, ¿no es verdad? Y va a haber vasodilatación. Si disminuye y junto con los líquidos, ¿qué se está liberando? Calor. No es que se liberan líquidos solo por que hay un exceso de líquido. Cuando sudamos, estamos liberando líquido. Y junto con el líquido, ¿qué estamos liberando? Calor. ¿Para qué? Para que se mantenga la temperatura corporal a 37 grados centígrados. Cuando hace frío, como ahora, ¿vean? ¿Qué necesitamos? Mantener la temperatura corporal. Entonces, no necesitamos liberar calor, sino ahorrar calor, más bien, ¿no? Entonces hay una vasoconstricción intensa en todas las arteriolas de la piel, ¿no? Entonces, eh, estas arteriolas, estos esfínteres precapilares, toda esta musculatura lisa que están en las arteriolas, metarteriolas y esfínteres precapilares en la piel, funcionan o tienen, se controlan y se regulan con relación a la temperatura corporal, ¿no? Son mecanismos muy particulares, locales, que dan en órganos específicos también, ¿no? De acuerdo a la función que tiene el órgano. Bien, ahora también el flujo sanguíneo puede ser controlado por factores de origen endotelial. Todavía no hemos hablado del endotelio, acá solamente hemos hablado de las células que están en el intersticio, digamos, ¿no? O sea, del tejido. Si aumenta la actividad en el tejido, se producen sustancias vasodilatadoras o se disminuye la formación de sustancias vasodilatadoras en estas células del intersticio o del tejido, el músculo, el corazón, el músculo liso de los
de los órganos, de las vísceras, etcétera. Pero el endotelio, estas células endoteliales, son capaces de formar sustancias vasodilatadoras y sustancias vasoconstrictoras también. El óxido nítrico es un vasodilatador que se libera en las células endoteliales sanas. Entonces, hay una permanente formación de óxido nítrico en las células endoteliales. Estas células endoteliales entonces garantizan que haya una vasodilatación, un estado de vasodilatación, porque el endotelio va produciendo óxido nítrico a partir la arginina, que es un aminoácido, ¿no? Va a ir produciendo óxido nítrico y produce vasodilatación. En cambio, otro, otra sustancia que también producen las células endoteliales es la endotelina. Esta endotelina va a producir vasoconstricción, pero la endotelina no se produce en circunstancias normales, como lo hace el óxido nítrico en células endoteliales sanas, ¿sí? Como se forma, perdón, el óxido nítrico en las células endoteliales sanas. La endotelina se produce cuando el endotelio se daña. Este es un mecanismo importante que tenemos para evitar la pérdida de sangre. Es un mecanismo hemostático, ¿sí? Que produce hemostasia. Entonces, si yo me corto y se corta un vaso, ¿no? ¿Qué va a ocurrir en ese momento? Se produce, el endotelio dañado produce endotelina. Esta endotelina se une a receptores que están en las arteriolas, en las metaarteriolas, en los esfínteres precapilares y producen vasoconstricción. ¿Para qué? Para disminuir la salida de sangre, para evitar, digamos, la pérdida excesiva de sangre por ese corte, por ese daño que ha ocurrido en el endotelio. Una situación, eso es deseable, digamos, ¿no? Ese es un mecanismo hemostático, pero también esta misma endotelina puede producir una reacción no deseable. Cuando el endotelio se daña, por ejemplo, durante la arteriosclerosis. Durante la arteriosclerosis se va a resquebrajar el endotelio, las células se van a dañar y no solamente entonces durante la arteriosclerosis la luz del vaso va a ir disminuyendo por la presencia de depósitos de colesterol, ¿no? Sino que además el endotelio dañado va a producir endotelina y esa endotelina va a hacer que se vaya contrayendo más todavía el vaso o haciendo que la luz del vaso sea menor y el flujo sanguíneo también sea menor. Bien, entonces, vean, las células sanas a partir de la arginina reacciona con el oxígeno, hay una enzima, la óxido nítrico sintetasa, forma óxido nítrico y citrulina. El óxido nítrico se une a un receptor que está en las células del músculo liso de las arteriolas, de las metaarteriolas, y a partir de un mecanismo de GMP cíclico va a aumentar la formación del GMP cíclico que va a producir la relajación del músculo liso. Bien, entonces ahora hablaremos de la regulación a largo plazo. El, a largo plazo se van a producir cambios de la vascularización tisular. Aquí hay que tomar en cuenta lo que les decía hace un momento. Va a aumentar la vascularización. Eh, Cuando el metabolismo de un tejido aumenta durante un periodo prolongado, es como cuando entramos en actividad física sostenida, ¿no? Es decir, todos los días vamos al gimnasio y levantamos primero
10 kilogramos, después 20 kilogramos, 50 kilogramos, vamos aumentando la capacidad de nuestros músculos. Y entonces, ¿qué sucede? Nuestros músculos van creciendo, ¿no? Se van hipertrofeando. Puede haber una hiperplasia incluso muscular. Y entonces vamos a ver que junto con el crecimiento del músculo, con el desarrollo del músculo, va a haber desarrollo de la vascularización. Factores angiogénicos, entonces, se van a ir produciendo. Estos factores angiogénicos lo que hacen es producir la formación de nuevos vasos, nuevas arteriolas, nuevos capilares, nuevas venas que vayan llevando una mayor cantidad de flujo sanguíneo hacia ese tejido que se está hipertrofiando. Lo mismo ocurre, por ejemplo, ya no con un músculo, sino puede ocurrir con un tumor. Cuando se forma un tumor, también aparecen factores angiogénicos que van desarrollando una nueva vascularización, una vascularización que está destinada ¿a qué? A alimentar el tumor que empieza a crecer, crecer. Ese tumor necesita sangre. ¿Y cómo va a llegar la sangre? Necesita nutrientes, oxígeno, etcétera, ¿no? A través de la sangre. Entonces, ¿cómo va a llegar esa sangre con nutrientes? A través de vasos que se van formando. Bien, entonces hay un cambio en la vascularización tisular. Eh, Mediante la producción de factores angiogénicos. Pero también hay una función del oxígeno. El oxígeno también tiene mucho que ver en estos cambios a largo plazo. Fíjense, eh, por ejemplo, en los animales que viven en la altura, ¿qué sucede? La presión parcial de oxígeno va a disminuir, la saturación en realidad de oxígeno va a disminuir en la altura. Entonces, en la altura, eh, eh, a partir de los 2.500, 3.000 metros, ni qué decir a 4.000 o 5.000 metros, vean, hay menos saturación de oxígeno. Y eso es un permanente, ¿no? No es que aumenta por el metabolismo, sino es la condición de vida que tienen los animales, entre ellos los humanos que viven en la altura. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Va a ir aumentando la vascularización de los tejidos, va a haber más vasos, ¿sí? Que se van a formar para favorecer el flujo sanguíneo hacia los tejidos, que si de lo contrario van a sufrir esta falta de oxígeno. Y en los prematuros, por ejemplo, se ha observado que el exceso de oxígeno puede interrumpir el crecimiento vascular. Vean, aquí en la disminución de oxígeno en los animales que viven en la altura favorece el crecimiento vascular. En los prematuros se ha observado que el exceso de oxígeno interrumpe el crecimiento vascular. ¿Y cómo se estableció esta situación? Eh, Cuando un niño nace prematuro, tiene distrés respiratorio porque todavía no tiene la capacidad de, digamos, la función respiratoria está disminuida, no tiene la sustancia tensioactiva o surfactante. Entonces, hay varios mecanismos que todavía no se han desarrollado adecuadamente para que pueda tener una función respiratoria adecuada. Y entonces les llega muy poco oxígeno. Generalmente estos prematuros están cianóticos, pueden morir por la cianosis. Entonces, una de las medidas que se hace es administrarles oxígeno, ¿no? Cuando se empezó esta terapia de oxígeno a prematuros, hace muchos años atrás, décadas atrás, la concentración de oxígeno que se administraba a estos prematuros era del 100% de los tubos de oxígeno que salían para que se pueda hacer la terapia, la oxigenoterapia. ¿Y qué ocurría con estos prematuros? Se observó que
cuanto más prematuro era el niño y más oxígeno recibía y por más tiempo, terminaban con una ceguera. ¿Y qué ocurrió? Se investigó lo que ocurría y era que los prematuros también no tenían la suficiente cantidad todavía el desarrollo de vasos sanguíneos que alimentaban la retina. Entonces, este exceso de oxígeno interfería más bien en la formación de esos vasos, ¿no? Llevándolos a que no se desarrollen los vasos sanguíneos y pierdan la visión. Hoy en día ya no se administra oxígeno al 100%, sino es el oxígeno que se administra tiene un porcentaje de dióxido de carbono para evitar precisamente esta situación. Entonces, estas dos teorías, vean, o estas dos observaciones dan lugar a esta teoría, ¿no? A la teoría ¿dónde estamos? Perdón. De la regulación a largo plazo del flujo sanguíneo, ¿no? Los cambios de la vascularización tisular cuando aumenta las necesidades de oxígeno a lo largo de periodos largos de tiempo, cuando se entra, por ejemplo, en actividad física, o al contrario, si disminuye la actividad, por ejemplo, una parálisis, empieza a disminuir la actividad del músculo, ya no hay actividad del músculo, el músculo se atrofia, entonces van disminuyendo también la cantidad de vasos sanguíneos que llegan a ese músculo. Bien, vean, para la regulación a largo plazo hay factores de crecimiento endotelial en la formación de vasos sanguíneos nuevos, ¿no? Factores angiogénicos, el factor de crecimiento de fibroblastos, factor de crecimiento endotelial vascular, la angiogenina, que son proteínas que favorecen la formación de nuevos vasos en el organismo. Además, también puede haber desarrollo de la circulación colateral, cuando hay una vena, perdón, una arteria, una arteriola que se interrumpe en su flujo sanguíneo por cualquier motivo, siempre hay arterias, ramas colaterales que comunican el mismo territorio con otra arteria. Eso lo han debido ver mejor todavía ustedes en anatomía, cuando han visto la anatomía del aparato circulatorio. Entonces, vean, esta circulación colateral se empieza a desarrollar también cuando hay una interrupción del flujo sanguíneo hacia un órgano, ¿no? Entonces, son mecanismos de regulación a largo plazo del flujo sanguíneo. Ustedes ven aquí, esta es una placa que muestra el músculo liso o el músculo esquelético, perdón, de una rata y se observa, vean, estos son los números de capilares que están llevando el flujo sanguíneo hacia el tejido, ¿no? Capilares, un número de capilares. Este es un músculo de una rata digamos, sin mayor estimulación, una rata normal. A esta misma rata se le pone a una estimulación extra, ¿no? Que haga una actividad física intensa y fíjense cómo aumenta el número de capilares para dar para satisfacer las necesidades aumentadas de metabolismo de estos músculos. Bien, ahora, ¿cómo es el control humoral de la circulación? Rápidamente, nomás para terminar ya este tema, hablaremos que también hay muchas sustancias que se producen en los tejidos, como las hormonas y los iones, que van a también contribuir al control humoral de la circulación, ¿no? Algunas sustancias se forman en glándulas y se transportan
por la sangre, en la sangre, por el organismo y llegan a diferentes tejidos. Otras se forman en las zonas del tejido afectado y provocan efectos circulatorios locales. ¿Ven? Tenemos sustancias vasoconstrictoras, la noradrenalina, que actúa sobre los receptores alfa 1, la noradrenalina del sistema nervioso simpático, ya sabemos que produce vasoconstricción. La adrenalina también es capaz de producir vasoconstricción. La angiotensina 2 también produce vasoconstricción de las arteriolas. No se forma por el riñón, pero el riñón es el que primero forma la renina convierte al angiotensinógeno en angiotensina 1, luego en el pulmón la angiotensina 1 se convierte gracias a la enzima convertidora de angiotensina en angiotensina 2, ¿y qué va a producir esta angiotensina 2? Vasoconstricción. La próxima clase o las próximas clases vamos a hablar de este mecanismo. La vasopresina, que es una hormona que se produce en el hipotálamo, vasopresina o hormona antidiurética también se llama esta vasopresina, también produce vasoconstricción. Y hemos visto que la endotelina produce vasoconstricción. Y hay sustancias vasodilatadoras, la bradicinina, la histamina. La bradicinina que se forma en el tejido inflamado produce vasodilatación. La histamina que se forma en basófilos y mastocitos, ¿no? Y que se libera hacia la circulación. La histamina es un potente vasodilatador. Por ejemplo, cuando hay una alergia, por ejemplo, una liberación de histamina desde los basófilos, eh, eh, y va a producir vasodilatación, ¿no? En los tejidos y fuga de líquido hacia el espacio extracelular. Entonces, son sustancias vasodilatadoras. También, vean, hay iones y otras sustancias que pueden producir vasodilatación y hemos visto que el potasio, el hidrógeno, son capaces de producir dilatación, el acetato, el citrato, el dióxido de carbono y vasoconstricción, el calcio. El calcio es un ion eminentemente vasoconstrictor. De hecho, cuando hay aumento de iones calcio en la sangre, se va a producir un aumento de la contracción vascular. Hay medicamentos que bloquean al calcio para que evitar la contracción del músculo lisovascular. Entonces, el ion calcio es vasoconstrictor por excelencia. Bien, aquí vamos a terminar. No sé si tienen alguna consulta. Doctor, el dióxido de carbono estaba en vasodilatador y vasoconstrictor. Sí, en algunas circunstancias puede producir vasoconstricción, pero en la mayor parte de las veces produce vasodilatación. Muy bien, si no hay nada más, termina nuestra clase hoy y mañana ya nos vemos allá en la universidad. Gracias por su participación.